Mire, mucha gente decimos tener a Cristo en nuestro corazón, pero nuestros hechos lo niegan. Eso dice la Biblia. Muchos decimos tener a Cristo en nuestro corazón y nuestros hechos lo niegan. Y esto es un asunto de no meditar, de no guachar el espejo y no de tener la seguridad de hacia dónde nos dirigimos. Esto es inseguridad personal de cada uno de nosotros cuando no estamos bien seguros qué estamos haciendo ni hacia dónde nos dirigimos. En ocasiones es más bonito la comodidad, los halagos. Amada hermana, amado hermano, ¿cómo estás? Mire que le amo en el Señor. Y la comodidad, todo esto en ocasiones, como somos personas que en nuestra naturaleza existe el ego, todo ese tipo de cosas, bueno, pues eso nos llena y muchas veces pensamos que eso está en el Señor, pero estar en el Señor es caminar. En la tormenta. Pero no solamente caminar en la tormenta, bailar en la tormenta. ¿Cómo es eso? Que viene la tormenta y está la tormenta y no nos estamos quejando de la tormenta. Y Cristo vive, yo sé, todo pasa. Las tormentas pasan, los malos tiempos pasan y siempre en nuestra vida debe de haber la paz en nuestro corazón, aún dentro de la tormenta. Porque si está la tormenta, aleluya, gloria a Dios. Porque si no hubiera tormentas, no hubiera todo ese tipo de cosas, nosotros seríamos seres totalmente sin nadie en quien confiar. Así, guiándonos por nuestros instintos, por nuestra forma de pensar, por lo que yo pienso, por lo que yo digo y por lo que yo hago. Y Dios solamente cuando tenemos el agua hasta el cuello. Solamente. Dios cuando estamos en el más peor momento. Y Dios debe de estar en nuestra vida y en nuestro corazón en todos los momentos. Especialmente en los buenos momentos. Porque en los buenos momentos nos olvidamos de la existencia de Dios. Todo está bien, todo está tranquilo, las aguas están calmaditas y todo eso. Y esos momentos es cuando empezamos a alejarnos de Dios. Y la palabra favorita de cada uno de nosotros es: al cabo Dios sabe. Claro que Dios sabe. ¿Y usted por qué cree que dice la palabra de Dios que nos va a pasar por el fuego, como el oro, la plata y la hojarasca? Para ver de qué estamos hechos cuando viene la tormenta. A ver si lloramos en la tormenta o bailamos bajo la tormenta. La tormenta es una tormenta. Y pues lógico, oiga, es tormentos. Incluso en ocasiones hasta mucho dolor. Y cuando esto pasa, tenemos nosotros que estar en nuestro corazón sabidos de que hay un Dios que si nos deja y nos permite pasar por ahí, es porque Él mismo nos va a tomar de la mano, oiga, cuando usted no se aleja y no se suelta, para sacarnos de ahí. Y vamos a ir esta tarde a hablar algo muy, de acuerdo a la Biblia, muy parecido. Y me gustaría que tomáramos mucha atención sobre esto, porque de esto mismo vamos a compartir la semana que viene, pero en algo más profundo, de acuerdo a los días del fin que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros pensamos que todavía a este planeta le queda mucho tiempo. No. ¿Se acuerdan la semana pasada, lo que hablamos la semana pasada? Que el mes de enero fue un mes súper rudo para la humanidad. Como dijo el Señor Jesús en Mateo 24, y habrá terremotos en diferentes lugares, pestes, rumores de guerra, nación contra nación. Dijo, pero no se turben, porque todavía no es el fin. Pero sí nos dejó bien claro saber, es principio de dolores. Principio de dolores. Y dice la palabra de Dios que cuando se escuche paz y tranquilidad, entonces vendrá los dolores como los dolores
dolores de parto sobre toda la humanidad. Bien, usted sabe que este 2020 ya está el tratado mundial, ya se habló de ese tratado mundial. Bien curioso, parece que el tratado se lleva el 14 de mayo, clave, 14 de mayo del 2020, este tratado de la comunión mundial, de todo, o sea, es algo bien tremendo. El 14 de mayo se lleva eso a cabo. Entonces, ¿cuál es el propósito y el fin de que esto acontezca? El propósito de todo esto es para que haya paz. Para que haya paz. La semana pasada yo comentaba que el presidente de esta nación lanzó una suma millonaria en Medio Oriente a los palestinos para que puedan salirse de Israel. Pero ellos no se van a salir de Israel solamente porque el presidente de esta nación les diga. Ellos van a salir y van a empezar a hacer las paces cuando surja alguien en la plataforma mundial que les llame la atención. Alguien que les llame la atención y que les diga a ellos prácticamente que es la persona que ellos están esperando. Los judíos, el Mesías. Y los árabes, el Mahdi. Entonces ellos, cuando surja el Mesías para los israelitas y el Mahdi para los árabes, entonces a ellos les va a llamar la atención, prácticamente en él va a haber un Dios. Lo que los presidentes de las naciones desde el siglo pasado a este siglo no han podido poner en paz, porque si usted se da cuenta, del siglo pasado para acá, de 1940 hacia adelante, del siglo pasado es cuando comienzan las cosas más feroces en la humanidad. Guerras mundiales, la tecnología comienza a avanzar en el siglo pasado y todo comienza a cambiar totalmente y nos vamos por allá a Daniel capítulo 12 versículo 1, donde dice la palabra de Dios que en los últimos días la ciencia avanzaría, y es lo que estamos viendo. O sea, ¿qué más nos falta por ver todavía? No mucho, algo de tecnología todavía, pero no mucho. Las cosas están saliendo ya a la luz, la tecnología, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya ellos se queden asombrados y vean esto, entonces ellos van a mirar surgir en la plataforma mundial un personaje que les llame la atención a ellos, que lo van a ver como Dios. Entonces, Él va a hacer posible que la paz sea firmada por los palestinos, los israelíes. Entonces la paz mundial se va a llevar a cabo. Y cuando esto pase, entonces ahí nosotros necesitamos estar alertas, porque de ahí para allá nos vamos en cualquier momento. Nos vamos con el Señor. ¿Está listo usted para irse con el Señor? ¿Estamos listos para irnos con el Señor? Vaya pregunta un poco incómoda. Solamente de cada uno de nosotros tenemos nuestra relación personal con Dios, pero usted que aún todavía no ha venido, y si está en el camino de Dios y solo está jugando con Dios y todo este tipo de cosas, nos iremos ir con esas características con el Señor. O sea, es algo, preguntas tal vez se vean sin sentido, pero son preguntas serias. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? Y eso es algo que nosotros tenemos que analizarlo, porque toda la historia humana se ha tratado, y lo vamos a ver en la Biblia. Jeremías, capítulo 25. Versículo 11, Jeremías 25, 11. ¿Lo tenemos? Amén. Jeremías 25, 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos? 70 años.
Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Usted ha visto en el Medio Oriente atractivos florecientes y todo ese tipo de cosas desde cierta época para acá? Para nada. Puros desiertos, rocas, desiertos y todo ese tipo de cosas. Una vez más leemos el 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20. Segundo libro de las Crónicas, 36, 20. Segunda de Crónicas 36, 20. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. A Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años fueron cumplidos. Mucho ojo a esta profecía de Jeremías y a este cumplimiento que nos habla la palabra de Dios por allá en Jeremías, porque esto es el principio, es el principio de algo escatológico muy interesante que nosotros tenemos que estar al pendiente en estos tiempos. ¿Por qué razón ellos fueron cautivos 70 años? Muy bien, ellos fueron cautivos por 70 años. Usted lee todo el capítulo, el capítulo 30, 36. Y usted se va a dar cuenta en este capítulo 36, 35 y 36, para que pueda tomarle usted bien el corte a esto. Si puede en casita, léalo, porque es bien importante, es histórico, que esto repercute a nuestros tiempos. Tal vez usted ahorita está diciendo, pero eso era para ellos. No, es una profecía para ellos y para las siguientes generaciones, no solamente judías, sino también para nosotros. De manera que ellos fueron llevados a este cautiverio por 70 años, dice aquí la escritura, porque Dios les envió personas para que les hablaran la palabra de Dios. Les mandó uno y otro para que fueran y les anunciaran la palabra de Dios. Pero ellos hicieron escarnio. ¿Qué quiere decir escarnio? Se burlaban de aquellas personas que iban y les compartían la palabra de Dios. Dice aquí, usted lo va a ver si lo lee, que aquellos que iban y les compartían la palabra de Dios, que ellos los tenían en poco, o sea, los despreciaban, los humillaban, se burlaban de ellos, hasta que vino el día que Jehová miró todas estas cosas, o sea, Dios miró todas estas cosas, y después de mirar Dios estas cosas, dice la palabra de Dios, que no hubo ya más remedio, y los entrega 70 años a cautiverio al rey Nabucodonosor, que fue el que vino y tomó a los israelitas. Pero el problema acá no es lo siguiente, no es que los haya tomado presos, sino que esto percutiría a los siglos venideros
Y lo más crítico, a lo cual me gustaría mucho que nosotros pusiéramos mucha atención, es que dice la palabra de Dios, nosotros lo acabamos de leer en Jeremías y aquí en la segunda de Crónicas, que llevaron a la gente, la sacaron de Israel, pero dice la palabra de Dios que todos los que escaparon de espada, o sea, que la cosa no estuvo muy bonita, sino que mataron a mucha gente, a muchos judíos. Pero dice aquí que aquellos que la libraron de la espada, que fueron llevados, y entre ellos estamos hablando, ahí dice la Biblia, que fueron ancianos, niños, jóvenes, de todo, los que se libraron de la espada, fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos iba un personaje muy conocido, profeta Daniel, que lo vamos a estar analizando la semana que en algo bien profundo que vamos a verlo, pero nosotros necesitamos agarrar el corte de dónde viene este asunto, por qué Daniel estaba orando en aquel lugar, cuál era y por qué. Aquí nosotros estamos tomando el corte por qué entra el pueblo de Israel cautivo por 70 años a esta nación de Babilonia. Después vendrían otras naciones que tomarían cautivo también al pueblo de Dios, otra nación que viene enseguida más fuerte, lo estaremos viendo la siguiente semana. Ahora lo interesante es concentrarnos en dónde principia esto, cómo, lo estamos viendo en la Biblia. Jeremías y segunda de Crónicas nos habla de este asunto, el por qué comienza todo. Bueno, por la desobediencia de ellos, por burlarse de aquellos que les compartían, porque nosotros pensamos en ocasiones que cuando nosotros nos burlamos de alguien que está compartiendo la palabra de Dios, nosotros pensamos que es un chiste y que nos burlamos del que está compartiendo. No, nosotros estamos burlando totalmente de aquel que envía, aquel que comparta. Mucho ojo con ello. La otra cosa es, yendo a lo que estábamos hablando, matan a muchos y los que liberaron de espada van cautivos, los que murieron. ¿Se ha hecho usted la pregunta personal? ¿Qué culpa tenían? Porque los que venían detrás de ellos conocían al Dios de los milagros, a un Dios que los sacó de Egipto, un Dios que partió el mar rojo y cruzaron por lo seco. Estos sabían todas estas cosas. Y venían aquellos enviados de Dios a que les compartieran la palabra de Dios y se burlaban de ellos, les hacían escarnio, los despreciaban y los humillaban, y a muchos, por si fuera poco, los mataban. ¿Cuál era el pensamiento de estas personas? ¿En qué, Dios mío, estaban pensando nuestros antepasados cuando sucedían todas estas cosas? O sea que ellos jamás pensaron en los que venían pisando detrás de ellos nunca pensaron en eso. ¿Usted cree que entre estas personas a los cuales Dios les enviaba mensajero, usted cree que entre estas personas no había personas de todo tipo? Asesinos, ladrones, adúlteros, borrachos. ¿Usted cree que no? Pero preferían seguir en su... Nunca se dieron la vuelta y decir: Señor, Dios mío, Jehová de los ejércitos, como le llamaban ellos, perdóname. Ellos siempre siguieron en sus caminos a su propio pensamiento. Dice la palabra de Dios que endurecieron su cerviz, que nunca se agacharon a reverenciar al Rey del universo. Siempre siguieron pensando en ellos y nomás en ellos. Pero ¿qué culpa tenían los que venían siguiendo sus pasos, inocentes? A nuestros tiempos venimos por el mismo camino. Pensamos nosotros que el tiempo ha pasado y que ellos eran ellos y que nosotros somos nosotros. El Dios de ellos es nuestro Dios. Es el mismo de ayer y por los siglos. Él nunca ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios. Bueno, pero ellos en el pasado no tenían a Jesús, y nosotros, como tenemos a Jesús, Él nos libra y nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sí. Eso es una verdad, nos limpia, nos perdona y nos limpia de todo pecado. Pero también nos advierte que necesitamos nosotros dejar muchas cosas que las traemos todavía en nuestras espaldas como una carga. Cosas que nos acaban, cosas que sin darnos cuenta nosotros
terminan, y de repente cuando acordamos nosotros, ahora los que nos vemos en ruinas somos nosotros. Y nos preguntamos en ocasiones, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hacemos caso a lo que Dios nos habla en su palabra. O sea, como es un libro, no tiene teclas para mandar mensaje y todo ese tipo de cosas. Es un libro, eso no le hacemos caso, pero ¿qué tal que si tuviera teclitas para mandar mensaje y darle like? No saldríamos de él. Y es el peligro ahí de nosotros. El peligro que tenemos en esta época, en estos tiempos. Sí, pero aquello que a ellos les mandó al escarnecedor, al rey de los caldeos, eran ellos, porque ni siquiera se persinaban ni hacían nada de eso. Miren, hermanos, la advertencia fue para ellos y sigue para nosotros hasta nuestra época. Hasta nuestra época. ¿Cómo y dónde dice eso? Vamos a Mateo 25. ¿Lo tenemos? Mire qué dice. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué cosa? Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Bueno, aquí nos habla de un 50 y de un 50%. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En estos tiempos estamos intestados y está lleno el mundo totalmente de muchísima gente que para ellos la iglesia no es Jesús, el que pagó por nosotros por nuestros pecados, sino muchas veces para mucha gente la iglesia es solamente un mejoralito, un calmante, para que mi conciencia esté tranquila, por lo menos durante ese domingo que salí de la iglesia, un calmantito nomás, hay un mejoralito, un magnopirol, para que calme, ahí es un calmante. Pero nunca jamás han estado convencidos realmente a quién quieren servir, a quién quieren amar, a quién quieren adorar y por quién realmente quieren vivir. Sino solamente se oye tanto que la iglesia cristiana, bonitas las alabanzas y que aquí sí se siente el poder de Dios. El poder de Dios se siente en el desierto si usted quiere sentirlo. El poder de Dios lo puede sentir usted hasta en su carro manejando. El poder de Dios se puede sentir ahorita aquí en la calle si nosotros queremos, si abrimos nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis: es que yo llego y toco y llamo. Y que el que abra su puerta, entraré a él y cenaré con él. Entonces es cuestión de nosotros. No es cuestión de la iglesia, no es cuestión del que comparte, es cuestión de nosotros. Pero hay movimientos
que nos llaman a nosotros la atención. ¿Cuáles son los movimientos? Muchas veces nos gusta ir enredados en la madeja. En la madeja solamente. Entonces, de esa manera solamente hoy estamos con Dios y aleluya, gloria a Dios, pero dentro de 2-3 horas estamos echando maldiciones, diciendo cosas que no debemos decir, echándole la red al cuello al prójimo y cosas así. Entonces, ¿usted cree que así vamos a entrar al cielo? No, imposible, así no. O sea, porque, mire, en primer lugar, si nosotros hacemos eso y nos arrepentimos y no lo volvamos a hacer, ténganlo por seguro que Dios perdona y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Eso ténganlo por seguro, pero no podemos continuar con eso mismo, seguir siendo maldicientes, seguir teniendo un carácter del perro. Vaya, disculpen la palabra, un carácter del perro. ¿Cómo es el carácter del perro? Apenas le mueven ahí la cola y empieza a gruñir y a quererse comer a todo mundo. O sea, no podemos vivir con eso. Si vivimos o venimos a Cristo, es porque Él ha hecho un cambio en mi vida, un nuevo nacimiento. Soy una persona que sí tengo un carácter durísimo, pero ahora tengo una conciencia la cual Dios ha puesto en mi corazón, que es su Espíritu Santo, y ahora a través del Espíritu Santo y mi conciencia, yo voy a ver si lo que estoy haciendo está bien o está. No puedo vivir toda la vida así. Mucho menos voy a entrar al cielo así, porque si usted no sabe, lo siguiente se lo explico un poquito. El cuerpo no hereda el reino de Dios. Esto aquí se queda. La carne, la sangre, mis ojos azules, todo eso, aquí se va a quedar. Aquí no va a ir para allá. Dice la palabra de Dios, porque ni sangre ni carne hereda el reino de Dios, ni nada corruptible hereda el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué va a heredar el pueblo de Dios? Bueno, nosotros tenemos algo maravilloso que Dios puso en nuestro ser y es sobrenatural. Se llama alma. Alma. Y el alma, esa sí sale del cuerpo, se va para arriba, pero hay algo interesante que le quiero comentar. El alma es la base y el acento de los sentimientos y el intelecto humano. Aquí en el alma están los sentimientos, es el receptor del sentimiento. ¿Cómo está mi alma? Está siendo alma que quiere servir a Dios, que está trabajando con reunir las características que a Dios agradan. O es el alma con sentimientos todavía negativos, con sentimientos de odio, con sentimientos de sed de venganza, con sentimientos de cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Ese nuevo nacimiento y ese nuevo corazón no ha venido a mi vida. Sigo todavía con esas cosas del pasado. Y cuando hago yo esto, yo estoy diciendo que Cristo no ha hecho nada en mi vida. Por eso le comentaba, hace muchos decimos tener a Dios y a Cristo en nuestro corazón, pero mis hechos lo niegan. Y eso es peligroso, muy peligroso. Ahora, ¿seguiremos o deberemos de seguir así? No, debe de haber un cambio en nuestra vida. Algo debe de cambiar y en ocasiones yo, a través de la palabra, yo quisiera que cada uno la tuviéramos en nuestro corazón y no, la palabra se comparte y alguien le va a hacer efecto en su corazón. Es muy posible que sí, pero no podemos nosotros cambiar el mundo. Antes de querer cambiar el mundo, tengo que empezar a cambiar yo. Para poder tener cara de pararme aquí y compartirle. Si yo no trato de hacer un cambio en mi persona, yo no tengo ni para qué cara de pararme aquí y compartir. Ese cambio debe estar en mi vida primero. Y después dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que también ellos vean a Dios sirves y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la tarea de nosotros. Servir, cambiar y compartir. De otra manera, estamos arruinados. Estamos en ruinas. Así como la ciudad. Así como quedó el pueblo de Dios. De manera que había 5 sensatas y 5 insensatas.
Las insensatas no llevaban aceite, vacías sus lámparas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos vacíos, ¿qué quiere? Estamos vacíos. No hay nada en nosotros. No hay nada. Usted habla de una persona y luego a la hora le han visto sus desplantes, sus loqueras y todo ese tipo de cosas, las maldiciones y luego de repente usted viene y se acerca y con esa vaciedad usted le quiere compartir a aquella persona. ¿Qué le compartimos? Vaciedad, tristeza, enojo, el carácter del perro. Nosotros tenemos que compartir a Cristo, aquel que murió por nosotros, aquel que depositó un espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso, cuando esto pasa, entonces alguien le va a poner atención y va a suceder algo maravilloso. Y precisamente las 5 que estaban desestabilizadas era lo que tenían, estaban vacías. Sus lámparas estaban vacías. No había lectura del conocimiento de Dios, ni el Espíritu Santo estaba dentro de sus corazones. Sino aquellas posibles 5 que no estaban preparadas, como el Señor habla de ahí, del pueblo de Israel, las costumbres de las bodas, y usar las bodas religiosas y todo ese tipo de cosas. Había 5 que confiaban. Cabo, mi tía es cristiana. Cabo, mi mamá va a la iglesia y mi mamá ora por mí. Sí, posiblemente sí, pero había que tener ese encuentro y esa relación personal con el novio para que de esa manera nosotros entrar en esa relación también con el novio y empezar nosotros a relacionarnos y empezar a llenar nuestras lámparas para que a la hora del encuentro del novio nosotros estar completos. ¿Es fácil? No es fácil, cuesta, pero tampoco no es imposible. Podemos, si es que nos ponemos en las manos de Dios y decimos: Señor, si me ayudas, yo iré. Si tú me ayudas, yo voy. Si tú me ayudas, yo puedo. Así. Pero a veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, con lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros entendemos. En ocasiones no nos dejamos guiar por Dios. Y era lo que ellos en la antigüedad, lo que leímos por allá en la Segunda de Crónicas y en Jeremías, les pasó. No se dejaban guiar por Dios. Seremos la generación rebelde de final de siglo nosotros, que no nos dejamos guiar por Dios, que no dejamos moldearnos por Dios, que viene la palabra de Dios y ya empezamos a hacer escarnio de ella, nos burlamos, porque estamos muy avanzados, donde es más importante una computadora y un teléfono que nos dé información en Google que este libro sagrado que nos da la vida a través de Cristo Jesús. No solamente la vida aquí en la tierra, sino eterna también. De manera que necesitamos nosotros llegar a ese asunto de poder entender que nosotros necesitamos de Dios y que al necesitar de Dios no es porque vamos en la madeja, sino porque realmente yo quiero una relación con Dios íntima, seria. Mi relación con Dios no es de ir en la madeja enredado porque vamos enredados ahí en la madeja, no, sino yo quiero una relación personal con Cristo, aquel que aún todavía nos sigue advirtiendo como les advirtió a ellos, y que el día que Él aparezca en las nubes, que ya falta muy poquito, poder nosotros estar como aquellas 10, las sensatas, las que pensaron que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Y nosotros pensamos a veces que con ser rudos y hablar fuerte, y nosotros pensamos que eso es valentía, es cobardía. ¿Sabía usted? Porque es la impotencia de no poder las cosas cuando gritamos
cuando queremos imponer nuestra fuerza y todo ese tipo. No, eso es cobardía, que habla de la impotencia personal nuestra. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted comienza a recordar la Biblia y comienza a decir, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y antes de comenzar de hacer las cosas nosotros y de hablar las cosas, necesitamos detenernos muchas veces y empezar a meditar qué es lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a hacer, pero eso sí, de la mano del Señor. Señor, ayúdame para no hacer esto y para no decir esto, porque esto puede repercutir una y otra persona y posiblemente otra generación. En ocasiones nosotros decimos, bueno, a ellos les advirtió porque pues como andaban los tiempos, el Dios de nuestros tiempos es el mismo. Los tiempos no hay mucha diferencia en aquellos a los de hoy. Hoy están peor, mucho más peor, más peligrosos. Hay de todo. Y más cuando se está en una nación que puede lograr muchas cosas, existe más el peligro, si usted no sabía. Nos vamos olvidando poco a poco de Dios, de manera que les afectó a ellos, les afectó a sus descendencias, y la semana que viene vamos a ver que nos afecta a nosotros también. Y tremendo. En ocasiones nosotros pensamos que ellos son los israelíes, ellos son los árabes, y ellos son ellos, y nosotros somos nosotros, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Acuérdense que ellos son el reloj profético de Dios. Ellos. Y gracias a ellos, dice en San Juan 4, que gracias a ellos nosotros tenemos la salvación. Gracias a ellos. La salvación, dice, viene por los judíos. Le dijo Jesucristo a la mujer que estaba en aquel pozo, mujer samaritana. Ahora, esto no es un versículo bíblico lo que le voy a decir yo en esta tarde, sino es un ejemplo para poder tomar las cosas más comprendidas, que podamos comprender más. Es una ilustración que solamente le quiero dejar en esta tarde, una ilustración, y no es Biblia, ni quiero que la aplique, sino que la tomemos como ilustración para nuestra vida. ¿A cuántos les gustan los animalitos? A mí me gustan. En la casa tenemos un perrito y se llama Rambo. Y me gustan los animalitos. Les quiero platicar esto. Había una granja con muchos animales. Y en aquella granja había un ratón. El ratón nadie lo quiere, ¿cierto? Alguien mira un ratón y grita y brinca y corre. De manera que los dueños de la casa se dieron cuenta que había un ratón en la casa. Entonces le pusieron una trampa con queso. Y el ratón empezó a mirar por la hendidura de aquella casa, que había una trampa para ratones. Fíjense bien. Entonces el ratón, en cuanto tiene chance, sale pero asustado de su agujero y comienza, y a la primera que se encuentra se topa primero con una gallina. Y el ratón le dice a la gallina, gallina, cerca de mi casa hay una trampa, una ratonera, y tengo mucho miedo. La gallina se para y se esponja y dice, ¿acaso eso me afecta a mí? A mí no me afecta. Se ve el ratoncito asustado. Y se encuentra enseguida a un borrego. Y le dice, borrego, estoy asustado y estoy aterrado porque a las afueras del agujero hay una trampa. Y el borrego le dice, ¿y eso? ¿A mí qué? A mí no me afecta. El ratoncito, sin esperanza, sigue corriendo y sigue corriendo. Y se encuentra la vaca.
y le dice a la vaca, vaca, hay una ratonera y tengo miedo, tengo mucho miedo. Y dice la vaca, a mí no me afecta ni en lo mínimo. El ratón viene asustado, se hizo de noche y la trampa. Por la noche atrapó una serpiente. Vino la dueña de la casa a mirar qué era los ruidos que se había oído y era una serpiente que aquella trampa había detenido. Aquella mujer no se da cuenta que era lo que la trampa había detenido y la serpiente muerde a la mujer. Le pega un mordisco. Y el ratón asustado, tras de su ratonera, de su hoyito de ratón. Viene el esposo de la mujer y la lleva al hospital. Le ponen un antídoto, un contraveneno, sale al hospital, pero sale con mucha calentura. Y cuando ya llega a casa, el esposo lo primero que dice, un caldito de gallina. Y el primero que se encuentra es a la gallina. Ándele, aquel que dijo, a mí no me afecta ni a lo más mínimo. Su caldito, y empezaron a llegar las visitas al siguiente día, la visita de un lado de otro, a ver cómo estaba la señora que la había recién mordido la víbora, atrapada por la trampa del ratón. Y dice el señor, bueno, es un buen número de personas. El borrego. Vámonos. Hace al borrego barbacoa y le da de comer a todos. Y se empezó a acabar el dinerito. Bueno, necesitamos dinero. En estos días que hemos estado ahí con este asunto de la señora mordida por la serpiente. Ya sé. Se va al establo. Y la vaca le corta el cuello, la hace carnitas para empezar a vender. Nótese muy bien esto. ¿Cómo funciona todo? Tal parece que este es un cuento, nos puede dar risa. Pero escuche esto. Esto sucede en la vida real. Ahorita, alguien se puede estar burlando de alguien y mañana ese otro alguien se puede estar burlando de ese otro alguien. Y no es algo que aplaudan y que me dé gusto, pero acuérdese algo, existe la ley de la cosecha. Lo que sembremos, eso cosechamos. Nosotros no podemos ir siendo cristianos, seguir en el pecado, seguir maldiciendo, seguir y haciendo, porque Dios nos está advirtiendo a través de su palabra. Porque esto repercute no solamente, como les dije, a la descendencia de aquellos. Esto repercute también a nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, y todo esto repercute en nuestra vida. De manera que, hermanos, meditemos esta tarde, porque de aquí vamos a sacar lo que sigue la siguiente semana, que es algo muy serio. Algo de números con una perfección tan exacta. A partir de aquí, Esdras, Daniel y nuestros tiempos. Esto lo vamos a hacer la semana que entra. Por lo pronto yo les aconsejo que no se van a quedar en casa el domingo. Es bien importante que usted se dé cuenta de los tiempos que está viviendo, los tiempos proféticos, escatológicos que usted en este momento está viviendo. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Recuerde, medite.